La situación económica de nuestro país es angustiante. Prepandemia, como lo venimos anunciando, y también con la llegada del coronavirus, todo se ha pronunciado también la caída económica. La caída económica, la generación de empleo es un combo realmente muy difícil de sobrellevar para nuestro país. En el día de ayer, Coninagro tuvo la posibilidad de presentar un plan económico post-pandemia que va a generar empleo y que va a reactivar una economía federal. De eso se trata. Y estamos justamente con el presidente de Coninagro, con Carlos Giannisotto, a quien tenemos el gusto de saludarlo. ¿Cómo le va, Carlos? Muchas gracias por atender a Telediario Federal. No, un gusto para mí. Muchísimas gracias por la entrevista y esta oportunidad de poder conversar con usted en algo que es muy motivante y que está abierto para debatir y dialogar. Primero y antes que nada, ¿la presentación la hicieron ante el ministro de Agricultura? ¿Sabe usted que le cuento, le robo unos minutitos? Cuando tuve oportunidad de conversar con el señor presidente por el tema Vicentín, le pude expresar al final de la conversación que tenía un plan o que teníamos temas vinculados a lo que usted mencionó, a la reactivación y al empleo. Ahí sabes que bueno, mándemelo y lo conversamos. Se lo mandamos y me escribió y se disculpó. Y dice, bueno, todavía vamos charlándolo con el ministro Basterra. Así que ayer me recibió el ministro con su equipo, una charla bastante larga, extensa. Y bueno, ha quedado una agenda para poder transmitir, para poder dialogar, para poder profundizarlo. Usted sabe que el ministro Culfan el fin de semana también hizo una opinión, manifestó una opinión vinculada a algunos puntos vinculados al tema económico, a la reactivación. Entonces, mire, acá hay un contexto, como usted dijo, y coincido con usted, de extrema vulnerabilidad. Lo que ha manifestado Coninagro es en el contexto, es decir, que no estamos hablando para cuando esto mejore, no. Ahora. Es hoy, ahora, donde se está negociando la deuda externa, que no vamos a tener ningún tipo de inversión, ahora donde hay un plan sanitario que hay que seguir cumpliendo, por lo tanto, aquí no hay un solapamiento, sino que integrado a la realidad dura que vivimos los argentinos, que vive el sector agroindustrial, agradecido que ha podido trabajar, y en ese espíritu de solidaridad y de expansión de la economía para que haya movilización en el mercado interno, porque creemos que en la medida que haya consumo, las pymes van a poder trabajar y la economía va a comenzar a funcionar, y también sobre el mercado externo, que necesitamos divisas. Claro que sí. ¿Qué es federalizar la economía? Estamos observando imágenes de economías regionales, qué vasto que es nuestro país. ¿Qué significa para Coninagro federalizar la economía? Bueno, mire, el documento tiene distintos pilares. Uno de los pilares es el que menciona usted, que está vinculado a los convenios colectivos de trabajo, para ir directamente al hueso, como decimos en el campo, y no demorarlo. Por ejemplo, el tema laboral. Nos parece que muchas convenciones colectivas de trabajo se pueden perfectamente descentralizar y abarcar las problemáticas de las producciones y extenderlo a algunas otras actividades que no sean simplemente agroindustriales, y pactar el tema aportes patronales, y alentar la contratación del empleo. Y esto creo que es más fácil hacerlo, por oasis y por provincia, que son realidades diferentes a lo que está viviendo la nación, que está realmente concentrada en situaciones muy macro, y de esta manera podemos comenzar a ver si podemos comenzar a avanzar. Si no, no hay forma de poder destrabar este tema de los altos costos que tienen hoy las pymes para poder blanquear su trabajo. Y si no hay un trabajo digno y no podemos dar empleo, por eso sostenemos nuestro documento en que tenemos que crear para nosotros un instrumento, esto para dialogarlo, un ámbito tributario general
en el cual se puedan establecer allí una clave tributaria única fiscal, que le llamamos, en donde el pequeño y mediano empresario pueda con eso ir pagando distintos impuestos, recibir bonos fiscales para tener los beneficios por achique en los aportes patronales en la medida que mantenga su empresa abierta o tenga empleados de trabajadores, para que de esa manera salgamos de un circuito que hoy está trabado, porque hoy ni podemos pagar impuestos porque no podemos trabajar, ni el Estado puede subir impuestos, que sería una locura. Sí. Entonces la propuesta nuestra es decir, mire, ¿por qué no empezamos con un esquema federal en donde hay producciones, hay territorios que pueden ir mejorando su situación, pero por supuesto, alentando al que produce, alentando al que da empleo? Y eso es vinculado. En esto para nada se toca los derechos del trabajador, porque en este contexto no lo podemos hacer en absoluto, pero sí el Estado tiene que ceder, porque en la medida que haya más consumo y haya más empleo, el mismo gobierno, el mismo Estado se va a ver favorecido, porque si no, acá no hay plata que alcance y mire, acá hay una realidad muy dura, muy dura. Hoy de 2 argentinos, 1 es pobre. Esta realidad tenemos que comenzar a revertirla, y creo que el primero que tiene que ser el gesto del Estado, revisando la faja impositiva, lo mismo que lo que está vinculado al mercado externo, ¿no? Para poder ser competitivos, y un mercado externo que se está rehabilitando, ya que varios países están por el verano y demás, han podido solucionar un poco el tema pandémico. Sí, como que se está abriendo algunos mercados internacionales. Coincidimos, creemos que las economías regionales, que las pymes, que federalizar la economía puede ser una gran salida. Ojalá que sea tenido en cuenta este documento presentado por Coninagro. Carlos, no quiero perder la oportunidad de preguntarle por Vicentín. ¿Cómo cree que se está desarrollando esta situación de idas y vueltas? ¿En qué momento está y cuál es la salida? Sí, mire, del punto de vista nuestro, que no estamos de lleno metidos en el proceso judicial, sí, muchas de nuestras empresas, una sobre todo, la Asociación de Cooperativas Argentina, que ha salido de alguna manera a bancar a todos sus productores, a todos los productores cooperativos y a las cooperativas que han sido fuertemente perjudicadas por la cesación de pagos de esta empresa. Y bueno, le voy contestando por parte. En primer lugar, de afuera observo que esto va muy lento, y aquí el problema es que es una empresa, y por las características del mercado en el que se mueve y de sus distintas empresas subsidiarias, ganaderas, la bioenergía, muy interesante todo el tema de lechería. Si aquí no hay una rapidez en la conducción, comenzamos la historia de que hemos visto en muchas empresas que cuando pasamos por la puerta decimos, esta empresa, ¿te acordás lo que eras? Por lo tanto, aquí tiene que haber una rapidez, y en el tema judicial el juez tiene que tomar una decisión que, por supuesto, no es con los directivos históricos, porque han llevado a la bancarrota a esa empresa, y hay propuestas del sector cooperativo que junto con una participación del Estado, que habrá que ver, eso hay que estar dentro del proceso para poder decidirlo, con mayor participación, menor, pero hay un sector privado muy fuerte que puede salir a defender y honrar las deudas de los acreedores, que son los mismos productores, devolver confianza para que pueda operar en el mercado externo y que la empresa siga funcionando, y sobre todo en manos nacionales, con el sector privado. Creo que es una alternativa muy interesante, y esto se puede decidir rápidamente porque son empresas que ya tienen management, que están todos los días están operando en el mercado, ¿no? Carlos, muchísimas gracias por la comunicación con Telediario Federal. Ha sido un verdadero placer. Un fuerte abrazo. Igualmente para mí y para Coninagro. Muchas gracias, buenos días. Hasta luego, buenos días.